Muy buenas tardes, chicos. Bienvenidos a la revisión del bloque número 22 del Maratón de Matemáticas. Vamos a hacer revisión de problemas, en este caso de estadística. Y bueno, para continuar, tenemos que revisar la parte del primer enunciado, ¿no? Nos dice, con base en el siguiente planteamiento, contesta las 4 preguntas siguientes. Se determinó la densidad de 6 muestras de polietileno HDPE, obteniéndose los siguientes datos en kilogramos por metro cúbico. 948, 940, 952, 965, 940 y 968. En este caso vamos con la parte de las preguntas. Nos menciona en la 9 cuál es la media aritmética de los datos. Hay que recordar que la media aritmética realmente representa el promedio, ¿verdad? Y bueno, que ese promedio sabemos nosotros que se obtiene haciendo la suma de todos los datos y dividiendo entre el número de datos que tenemos. Tendré que sumar 940 más 952 más 965 más otro 940 y finalmente un 968. Dividido en este caso entre, pues tenemos 6 muestras, ¿no? Como nos lo indicaba en la parte del problema. Y si no, tendríamos que contar nosotros cuántos de ellos son. Se tiene que realizar la suma de toda la parte de esta serie de términos o de números que nos dieron. En este caso, no es necesario reescribir toda esta sección precisamente. Ustedes se van directo de su serie de datos a la suma y escriben cuánto es. Si yo me voy a la parte de las unidades, 8 más 0 es 0, más 2 es 10, más 5, 15, sigue siendo 15 más 8, 23, ¿verdad? Tendríamos nosotros que escribir un 3 y llevamos realmente en la parte de las decenas un 2. Y ya tendríamos que hacer la parte de la suma, pues 4 y 2 son 6, y 4 son 10, 15, 21, 25 y 31, ¿no? Tendríamos entonces un 1 y llevamos, en este caso, 3 en la parte de las centenas. Como aquí son puros 9 y se repite 6 veces, pues puedo hacer la parte de una multiplicación primero. 9 por 6 son 54, más 3 que llevábamos, 57. Y ustedes tendrían precisamente un 5713 como suma dividido entre 6. Se tiene que realizar la parte de la división y bueno, en este caso ya saben ustedes cómo realizarla. Tendríamos que dividir un 6 en el 5713. Fijamos, el 6 en el 5 no cabe, tomamos hasta el 57. En el 57 pues cabe 9 veces, ¿verdad? Y bueno, con eso no podemos darnos una idea, pero mínimo descartamos la parte del inciso B porque no inicia en este caso con un 9. 9 por 6 son 54, nos quedarían entonces 3 unidades, en este caso que nos sobra, ¿no? De residuo, se baja el 1, el 6 en el 31 cabe 5 veces, nos sobra un 1, y bueno, también con este valor, pues tengo dos posibles soluciones, que es la C y la D, descarto por lo menos la A porque aparece un 6. Y tendríamos que continuar con la división, ni modo, hasta la parte de las unidades. Que tendríamos el 6 en el 13, cabe 2 veces, nos sobra 1, y bueno, consideramos nosotros que hasta esta parte, al tener la parte del 2, nuestra respuesta correcta sería 952.02. El inciso D sería la respuesta correcta para la parte de esa sección de la pregunta 9. Pero si ustedes continúan con la parte de la división, realmente lo que van a observar es que si ponemos un punto y agregamos un 0, realmente aquí cabe una vez el 6. Y bueno, si continúa la parte de la división, al final van a obtener realmente un 952.16. Realmente, ¿no? No 0.02 como lo indica aquí, pero les digo, hasta la parte de las unidades sabemos cuál es la respuesta. Hay un error ahí de dedo, pues nada más para que lo consideren también, ¿no? Y bueno, si vamos a la pregunta número 10, nos dicen, ¿cuál es el valor de la mediana? Otra medida de tendencia central. ¿Qué representaba la mediana? Pues recordarán ustedes que era el valor central y precisamente para poder obtenerlo, lo primero que teníamos que observar es que estuvieran en orden, ¿verdad? Ascendente o descendente la parte de los datos para saber cuál era el valor de la mediana. Si nos vamos a los valores que tenemos nosotros, pues los más pequeños,
de ellos son los 940, son dos, se repiten. Bueno, tendríamos que escribir en esta sección, pues 940, 940. De ahí, ¿quién sigue? Bueno, pues un 948, un 952, un 965 y finalmente 968, ¿no? Ya por lo menos tenemos todos los datos. Déjenme quitarlo. Tendríamos que eliminar entonces uno menor, uno mayor. Ustedes recordarán, uno menor, uno mayor. Y bueno, me quedarían dos datos centrales. ¿Qué pasa? Como es un número par de datos, y me quedan dos datos centrales, lo que debo de hacer es un promedio de ellos para obtener el valor de la mediana, ¿verdad? Entonces, la mediana se obtiene haciendo el promedio de ellos o realizando la suma y dividiéndolo entre 2. 948 más 952 entre 2. Igual no está necesario a lo mejor si ustedes observan cuál es el valor que se encuentra en medio de ambos. Exactamente a la mitad, pues realmente son 950. Entre el 48 y 52 se ubica el 50. Si no, realizamos la parte de las operaciones y vamos a obtener nuestro resultado. Tenemos nosotros en la suma un 1900 entre 2. Y al momento de realizar la división, pues tendríamos nosotros un valor de 950. Y ese valor de 950, bueno, aparece en el inciso D, la última opción, y esa es la que debieron de haber marcado ustedes. Vamos con la pregunta 11. En la pregunta 11, respecto a los mismos datos que nos dieron, dice cuál es la moda. Entonces ahora queremos determinar la moda y hay que recordar que es el dato que más se repite y bueno, en este caso creo que es lo más sencillo, ¿no? Si nosotros observamos de la serie de valores que nos dieron, ¿cuál es el que se repite? Pues bueno, ya lo habíamos mencionado ahorita al inicio, es el valor de 940. Por lo tanto, la moda de esa serie de datos es el 940 y bueno, sabemos nosotros que se repite dos veces, ¿no? Y los demás solamente aparecen una vez, por lo tanto, esa sería la respuesta. Y por último tenemos en la pregunta 12, ¿cuál es el rango de los datos? Ahora nos preguntan por el rango. Es una medida de dispersión y hay que recordar que es de las medidas de dispersión más sencillas, ¿no? Si ustedes calculan el rango, hay que recordar que ese rango es la diferencia entre el dato mayor y el dato menor, ¿sí? Esa serie de numeritos que les dieron. Entonces, si nosotros nos vamos a la serie de valores que nos dieron, tendríamos que revisar cuál es el mayor y cuál es el menor. Y si ustedes observan, pues bueno, el valor mayor está representado por un 968, ¿no? Entonces, este representa el dato mayor y el dato menor, pues puede ser cualquiera de los 940, ¿no? Y realizamos la diferencia de ellos, 968 menos 940. Y bueno, ya obtendrían ustedes el valor precisamente del rango, que es de 28 unidades, que aparece en el inciso C como respuesta correcta. Y bueno, aquí tienen la solución precisamente del bloque número 22. Espero que les sirva.